Entonces, Isaías está narrando una experiencia que tuvo. Dice que cuando hoy estaba en el templo y cuando antes, él empieza y el Señor le lleva una visión. Y cuando él está en esa visión, él dice que, imagínense, uno aquí de pronto las cosas que percibe son cosas físicas, la mayoría de veces, cuando deberíamos también percibir cosas espirituales, pero a veces el Señor nos permite percibir cosas, pero esto es algo mucho más profundo. El Señor lo llevó a una visión directa, en donde Él entra directamente a la presencia de Dios. Prácticamente, como decía en unos comentarios que leía, Isaías se metió en el día de su expiación, o sea, está en el día del juicio porque está delante de la presencia del Rey. Pero lo más curioso de este texto es que este texto nos muestra lo que es la adoración, en síntesis, en profundidad, de una forma clara. Las criaturas celestiales denotan una actitud de adoración extrema y de total reverencia delante del Creador, el Supremo. Miren, aquí muchos de los que... Hay una mujer, vamos a hablar también hoy acerca de la mujer. Mi esposa es una de las que ve bastante cuestiones coreanas y me pegó esa costumbre. Y entonces aquí dice un término que le va a ser muy similar. El Supremo Monarca. Mira cómo se ríe. Estos ángeles celestiales denotan una actitud de reverencia delante del Supremo Creador, el Supremo Monarca, el gran Rey del universo. Nótese que dos alas cubrían su rostro, dos cubrían sus pies y con dos permanecían volando, es decir, listas para atender a la orden que el Rey dio. Pero lo más curioso era el temor reverente que estos seres tenían delante de Dios. Nosotros somos también criaturas a lo mismo que ellos son criaturas, pero ellos están teniendo una actitud diferente a la que nosotros hoy en día tenemos en la iglesia y con el Señor particularmente. ¿A qué voy? Nuevamente, nosotros hemos ido con el tiempo normalizando conductas, perdiendo reverencia, perdiendo el cuidado y el valor que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas y en este lugar también, que es cuando nosotros nos reunimos. Y eso va haciendo que el creyente cada día empiece a ser más pasivo, a tener más vergüenza, porque esa pasividad del creyente lo que trae es que empieza a tener vergüenza a la forma de adorar. Cubrían su rostro porque no eran dignos de ver y apreciar al ser más grandioso del universo. Imagínense, si estos se cubrían el rostro porque decían que no eran dignos de ver al Rey Isaías. Yo me diría que no, yo ya quedé listo. Porque imagínate, un ser humano como nosotros, pecadores, obviamente, ¿qué somos nosotros? No se quedan con los pensamientos. La basura. Somos basura, mis hermanos, somos basura, no tenemos por qué creer que tenemos una alta posición o un poquito más. No, somos basura, literalmente. Nosotros delante de Dios no somos nada. Isaías en ese momento se sentía como lo peor, para no decir una palabra que te cause problemas ahorita en el almuerzo. Pero Isaías en ese momento, yo me imagino que él decía, imagínate, en estos días salió supuestamente la inteligencia artificial, vieron en el cielo el ángel de luz, con los que enseguida, miren, uno de los ángeles que dice la Biblia con todos los ojos y las cosas. Yo me imaginaba mientras leía Isaías ahí, viendo la majestad. Y él decía, yo estoy listo. No, realmente el Señor hace así y me... Pero entonces, dice que también dos alas de la célula, tenemos dos cubrían el rostro y dos alas cubrían los pies. Dos alas cubrían los pies de estos seres. ¿Qué significa eso? Reverencia y humillación. Ellos no se cubrían los rodillas, no, tienen pies. Pero ellos están volando. Ese señal de colocar, de taparse los pies con sus alas, es una señal como cuando nosotros nos arrodillamos. Cuando nosotros nos arrodillamos, estamos literalmente renunciando a todo lo que nosotros creemos que tenemos derecho, a todo lo que nosotros creemos que podemos hacer. Nosotros nos estamos explayando delante de la presencia de Dios, diciéndole, Señor, nosotros no somos nada, de hecho somos lo peor, ni siquiera llegamos a hacer nada. Somos basura, digo, basura. Y hoy en día la gente, no, que tú puedes, o sea, hemos caído en esa mala costumbre de, sí, aquí arriba, sí, ya, no puede tocar, pero es basura.
basura. Delante de la presencia de Dios nosotros somos nada. Pero con dos alas estaban volando y representaban que a pesar de estar delante de la presencia de Dios y decir, Señor, tú lo eres todo para nosotros. Me tapo mi rostro porque no soy digno de verte. Me cubro mis pies en señal de que tú lo eres todo y me humillo delante de ti. Yo no soy nada. Dos alas permanecían volando y esto es muy importante porque estaban listos para ejecutar la mínima orden que ejerció el rey. Ahora, entremos en materia. Ahora sí ya no digamos más. Pero ya entendemos la idea. La espera reverente que ocurre al adorar a Dios, al apreciar su hermosura y grandeza, es mucho más importante que un servicio activo. Esto un poco más a mis hermanos que estamos en la parte del servicio, en todas las partes de la iglesia, pero también a las personas que quieren también servir. 4 balas enfocadas en la adoración y solamente 2 balas enfocadas en el servicio. La adoración siempre tendrá y debe tener más preeminencia que el servicio en la vida del cristiano. De nada sirve un cristiano que cumpla 8 horas diarias en la iglesia, no es verdad, estoy poniendo un ejemplo. Pero un cristiano, cuando hablo de 8 horas diarias, para hacerle entender de que realmente no nos sirve, o para Dios no es tan importante que nosotros hagamos muchas tareas, queramos demostrar que con nuestros actos, con nuestros hechos de hacer algo, nosotros queramos demostrar a Dios. Señor, yo te amo más porque mira, yo arranco más sillas, yo no más, yo vengo todos los días, abro la iglesia, la lista todos los días, yo soy el hermanito que más hace. Pero para Dios es más importante que nosotros enfoquemos nuestra vida mucho más en adorarlo que en servir. Cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros servimos con mucha más libertad y somos capaces de disfrutar mucho más la presencia plena de Dios en nuestra vida. Punto número 1. Bueno, vamos a hablar acerca de la adoración y la música, voy a tratar de ser ya más rápido. La adoración debe provocar en nosotros un temor reverente. Por ejemplo, ¿qué pasaba en la anterioridad? Cuando venían los esclavos, de pronto este ejemplo no es muy bueno, pero es un ejemplo. Un esclavo anteriormente temblaba ante la presencia del amo, ni siquiera tenía que escuchar la voz. Apenas él sentía que el amo estaba cerca, ellos temblaban. ¿Por qué? Porque los latigaban, los azotaban, si cometían algún error, venían y los castigaban fuertemente, les quitaban la comida, podían hasta inclusive matarlos simplemente porque le daban la gana al amo. Y esto para ellos era una sensación de temor. Ahora, aquí voy con lo que viene el tema de la oración, una parte del tema. Nosotros no debemos temerle a Dios porque no sea malo, porque Dios no es malo. Pero sí tenemos, dice ahí que cuando la voz de la persona que estaba adorando a Dios emitía, temblaba en el lugar, decía Isaías. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, hemos perdido esa sensación de temor, de respeto, de humillarme, de reconocer que Dios es mi amigo. Pero Dios es mi creador. Yo no puedo, o sea, sí, Señor, no tengo gracias, porque no puedo perder de vista que la sensación que yo tengo que tener es que yo soy una criatura de Dios. Y cuando Él esté cerca, que siempre está cerca, pero cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando estoy en adoración con Dios, yo no puedo dejar, cuando yo dejo de sentir ese temor que me estremece, quiere decir que yo estoy normalizando una mala visión de Dios en mi vida. El Señor es mi Dios y cuando Él está en adoración, Él tiene que ser, Él emite esa fuerza y yo tengo que tener la suficiente, debo estar tan apercibido espiritualmente para percibirlo de esa manera. No sé si me hago entender. Hay una ligera línea entre nosotros enseñarle a las personas que Dios es Dios y, perdón la expresión, es bacán, sí, chévere, por allá no está vivo y tal, y cual, y no sé qué. Esas son cosas que el mundo ha querido meter para nosotros normalizar la presencia de Dios y normalizar cómo nosotros percibimos a Dios en la adoración. Entonces, así mismo, la adoración debe provocar en nosotros un temor reverente. Nosotros hemos perdido la reverencia de Dios. No vamos a hablar del tema de drogas ni de cosas. Pero cuando hablamos de reverencia, de verdad estamos hablando de la esencia de lo que significa adoración en todo el aspecto, desde la alabanza hasta el servicio, hasta una persona que comparte un tema. La adoración debe tomarse con mucho cuidado y seriedad, aunque suene fuerte.
hemos degradado la adoración con el pasar de los años, restándole importancia y el valor tan importante que ella tiene delante de Dios. Nosotros nos hemos vuelto, y eso ha sido una moda grandísima, se ha vuelto las alabanzas, todo se ha tergiversado un poco, todo se ha ido tergiversando a tal punto de que nosotros hemos acomodado todas las cosas que ocurren dentro del templo, también hablando de las partes de los servicios, a lo que nosotros tenemos. Decimos a las personas lo que quieren oír, no les decimos la verdad, no les decimos que nosotros somos basura, literalmente, que Dios nos ama, pero nosotros literalmente estamos a ese punto. El escritor, cuando yo leía el libro, decía: si por mí fuera, porque el Señor dice, no puedo decir que somos basura, yo le diría todo, mira, que es una basurita con todo el respeto, decía así el escritor, decía que es una basurita, pero Dios lo ama, y por eso ahora es tu hijo, y ya le ha dado esa posibilidad. Pero no quiere decir que si usted no conoce a Dios, no conoce a Cristo, yo le voy a decir, no, esto está bien, no, pero que no pasa nada, no va a ocurrir nada. En Éxodo 34:8 nos habla de cómo Dios baja en una nube al encuentro de Moisés en el monte Sinaí. Inmediatamente dice que Moisés dice que postró su rostro en tierra en señal de rendición, humillación y reverencia. En Génesis 17:3, Abraham también se postró sobre su rostro delante de Dios. ¿Qué vemos en estos grandes personajes también? Cómo al mínimo momento de percibir la presencia de Dios que estaba en el encuentro con ellos, inmediatamente ellos sentían la obligación de hacer reverencia. Y nosotros hoy en día no estamos siendo reverentes delante de Dios ni cuando lo adoramos. La adoración va acompañada de rendición, humillación y reverencia. Listo. Siguiente punto. El ser humano debe volver a verse como realmente es, un gusano, bueno, es un gusano delante de Dios. Dejemos de suavizar en la iglesia la condición tan deplorable que tiene el ser humano delante de Dios. Yo, y lo digo así, porque sí pude nacer con la iglesia que mi mamá y mi abuela inculcaban, pero realmente cuando yo entendí que yo no soy nada delante de Dios, es cuando significó algo su sacrificio en mi vida. Si yo no le comparto eso, si yo trato de suavizarlo, una persona no creyente no va a entender que su condición delante de Dios es deuda. Su condición delante de Dios es prácticamente no, la condición del ser humano es que nace con una deuda con Dios y tiene que ser pagada con un precio de sangre. Dios está ligado con nosotros. Entonces, cuando nosotros le hacemos ver a las personas cuál es su condición real sin suavizar, sin tener miedo de qué van a pensar, de que no se van a quedar en la iglesia, de que queremos que la iglesia se llene, pero si nosotros decimos esto, de pronto la gente se va a ofender. Cuando la gente de verdad entiende la condición que tiene delante de Dios, pero también entiende lo que Jesucristo hizo en la cruz por él, es cuando cobra de verdad sentido y bello. ¿Cuántos de nosotros hoy cantamos canciones que tienen unas letras muy bonitas, pero son canciones que van y vienen para nosotros? No está ocurriendo nada. Nosotros estamos, sí, cantando, declarando cosas con nuestra boca hacia el Señor, pero nosotros no estamos, de verdad, esto no está haciendo un impacto dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos perdido la sensibilidad de la oración. Hemos perdido la reverencia, hemos perdido el concentrarnos en ese momento valioso que tenemos delante de Dios en ese momento. Entonces, por eso nosotros tenemos que ponerle al no creyente el escenario real donde está, donde se le cuente, pero también decirle, mira, esto es lo que Dios hizo por ti. Entonces, esto, en esta condición tan baja, con esto tan alto, le cobra sentido. Por eso es que nosotros hoy en día, muchos cristianos, ni siquiera nos importamos cuando inclusive, cuando mi esposo estuvimos en la casa de la Pasión de Cristo, ya uno hasta lo ve normal. No porque tantas veces te la hayas visto la película, es porque ya el sacrificio de Jesucristo como que ya es un cliché y ya tú lo estás sintiendo de la misma manera. Y me pongo el ejemplo porque ella sí llora. Hemos entendido. Y de pronto nadie, no la impresión de la película. Pero cuando nosotros nos preguntamos dentro de nuestro corazón, ¿será que el sacrificio de Jesucristo está haciendo ella? ¿Será que cuando yo lo adoro, yo estoy de verdad imaginándome que estoy como Isaías delante de la presencia del Rey, donde realmente yo puedo humillarme por completo y decirle, Señor, toma el control total, porque realmente
Tú eres el único que tiene que ser alabado, tú eres el único que tiene que ser exaltado. Hoy en día el gran enemigo también de muchas de las personas y de la iglesia es la autosuficiencia del ser humano, el pensamiento del yo puedo. Dios no cambia ni se suaviza. Él es inmutable, no cambia, siempre permanece igual, así que sus órdenes y mandatos son iguales desde ayer hasta hoy. Sí, las condiciones en el pueblo de Israel cuando las leyes fueran otras, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Para Dios, una orden es una orden y nosotros tenemos que acatar. Y nosotros somos los que hemos cogido la palabra de Dios y hemos empezado a decir, no, es que Dios no quiso decir esto, sino que, no, mira, es que sí, la Biblia dice que Él está con ¿cómo se bueno, no sé cómo. Vamos con un ejemplo. En estos días hubo un pastor, un día que escuché, aquí hemos aprendido que todos nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación de la Biblia. Pero este pastor dice, por ejemplo, no, tú eres el que toma la decisión de ser escogido. Y los pelados que vamos a la iglesia le digo, pero no así. Si nosotros aprendemos y la Biblia nos dice que Dios nos ha escogido porque Él está tratando la responsabilidad del ser humano. Realmente nosotros no tenemos la potestad de nada. Entonces, así como se suaviza sutilmente el mensaje, así mismo el ser humano ha empezado a decir, Señor, le ha dicho a las personas que no conocen, mira, el Dios, mi amigo que está ahí, no es tan malo, mira, tú puedes llevar un estilo de vida bonito, puedes llevar una vida chévere, puedes, no me quiero en esto, no sé, puedes cantar cualquier canción, que todas las canciones son buenas, aunque la canción no se trate ni siquiera mencionan a Dios en ningún momento, de pronto están hablando de una necesidad, pueden hacer cualquier cosa, y Dios es chévere, pero realmente le estamos haciendo un daño, porque es que esa persona tiene que saber que no es nada, está en deuda con Dios, si él no se arrepiente, entonces no va a poder tener, no va a poder llegar a tener la vida eterna que Dios nos da. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Isaías pudo haber muerto, pero Dios fue quien extendió gracias sobre él para que observara todo lo que él quería que viera. Isaías al momento de salir de ese encuentro con Dios estaba libre para servir, para honrar y para adorar a Dios. Ahora llega el momento final en el que Dios dice que aquí te quedaré. Entonces dice, yo les pregunto, ¿qué pasaría si nosotros hoy estamos en esta situación? ¿Qué pasaría si Dios viene y dice, bueno, aquí envío? ¿Qué pasaría? Eduardo, yo estoy ahí, el Señor. Nosotros realmente si pensamos, nosotros tendríamos esa respuesta tan decidida en la serpiente que tuvo Isaías en ese momento. Señor, envíame a mí. Porque si ya me salvé de mi fin en este momento, porque es un lugar tan perfecto como la que es una persona tan... Una persona, la basurita es que estoy aquí. Entonces, nosotros en este momento, si nos hacemos esta pregunta, responderíamos sin dudar a lo que el Señor, el gran rey, nos mandaría. La visión más enfocada y clara de lo que significa adorar, según este verso, es adoración, confesión, limpieza y perdón y decisión. De nada nos sirve a nosotros seguir aprendiendo, y esto lo hablamos siempre que tenemos la oportunidad. Bueno, el pastor lo dice, yo también que puedo a veces compartirlo, y es que yo puedo adorar, yo puedo confesar, yo puedo ser limpio y pedir perdón, pero de nada me sirve si yo tomo una decisión. Nunca va a bajar algo, nunca va a decir, no, el fresquito, cuando llegue el fresquito es cuando yo voy a poder salir, cuando yo voy a poder hacer todo. Yo tengo que tomar una decisión en base a todo lo que el Señor me ha hablado. Hay un himno que se llama Santo, 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 Santo. Ese es un himno que, ahora vamos a entrar un poquito en ese tema, es un himno que describe en sus letras lo que significaba en ese momento, lo que Isaías estaba viendo en ese momento. No sé si de pronto el autor lo toma de ese verso, pero cuando yo leí, me acordé del himno, y yo trataba de pensar, si yo estuviera en esa situación, yo creo que lo que yo estaría escuchando serían esas palabras. Santo, 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 Señor omnipotente, y repite, y no sé, eso era algo que no se cansaba. La adoración se trata de Dios, de su grandeza, no de su gran, perdón, de su gran poder, de su gran misericordia, no se trata de nosotros. Adorar a Dios
es humillar y vaciar todo lo que somos delante de Él. Entonces, para cerrar este primer tema de la adoración, hermanos, esa experiencia que vivió Isaías es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta mañana. Que nosotros podamos recuperar nuevamente la sensibilidad de la importancia que es estar delante de la presencia de Dios. Yo tengo un amigo que tuvo un accidente y bueno, pero siempre que estamos por aquí, me pasa cuenta, él decía, mijo, si tú no te arrepientes, no te montes a tocar, porque para que te montes a tocar, tú caes muerto. Si tienes alguna cosa, si le debes a alguien, si alguna, él decía jocosamente, pero aunque sea algo jocoso, anteriormente, así como cuando el pueblo de Israel ofreció un sacrificio y el sacerdote entraba hasta adentro, si algo no estaba en la presencia de Dios era algo tan magno, imagínense, no tengo ni la palabra para describirlo. Inclusive dice la Biblia que el arca del pueblo de Israel, cuando alguien tocaba, una persona que un día que la estaba transportando, cuando estaban en ese corredor del pueblo de Israel, lo invadía, que pin, plata, y llega esta persona y se va a caer, y viene y viene una persona, y entonces dice que el arca que pesaba y la traían las personas, digamos, imagínense, van y cogen un pedazo de ahí pura tierra, lo que manejamos nosotros sabemos lo que es, empieza a tirar la moto y se va el arca a un lado. Y esta persona con la mejor intención de su corazón, con el mejor deseo, imagínate, yo imagínate, yo dije, como que habrá dicho el Señor, pero imagínate, que queriendo ayudar y se lo habrá dicho forzosamente ya como que, híjole, ¿has visto ese meme cuando dicen que le responden a la mamá mal y ya aparece en el cielo? Yo me imagino, yo necesito que la situación, pero yo decía, esta persona habrá dicho, Señor, yo no quiero que se caiga, tengo la mejor de las intenciones, tengo el mejor deseo, le pongo la mano y apenas le puso la mano cayó muerto. Porque el arca contenía la presencia en paz. Y entonces la tocó y pero lo que quiero decirle con eso es que la adoración, la presencia de Dios es algo que nosotros tenemos que volver a tener sensible. No tener miedo delante de Dios, no es miedo de miércoles, es ser reverente. Nosotros hemos vuelto irreverentes nosotros hemos centrado la oración a veces en otras cosas. Nos hemos dejado llevar por la fachada, por la forma, más que por la esencia de lo que significa. Entonces, esta primera parte hace mencionar eso. Para Dios es más importante que nosotros le hablemos más de que le sirvamos. A veces nosotros como miembros de la iglesia queremos hacer y que la gente no vea y hacer y seguir haciendo y a veces ni siquiera es por lo que la gente dice, no, porque creemos que entre más hagan, más agradamos a Dios. Pero no, Dios lo que quieren es que así como esos seres celestiales con 6 alas se enfocaban 4 en adorarle y 2 para servir, así mismo nosotros enfoquemos en nuestra vida un 60, 80%, no, un 70%, que sea más equilibrado, 70% en adorarle, en disfrutar de su presencia, en ser llenos de su Espíritu Santo, y el otro 30%, sí, vamos a dedicarnos a servir al Señor. Y eso es lo que en esta primera parte me dicen si voy muy rápido, pero bueno. La segunda parte es la música, la adoración es la música, pero acá de qué es música en la adoración. Sí, digamos que es la adoración, pero no vamos a llevarlo también a la parte musical. Esto es un tema un poco más dado como para pastores y líderes de alabanza, pero traté de aterrizarlo también a lo que nosotros estamos percibiendo hoy en día. La cita está en Génesis, Génesis 1, 26 al 27. ¿Quién tiene que me pueda colaborar esa cita? Me pueda leer como fuerte. Génesis 1, 26 al 27. Leo. 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen
conforme a nuestra semejanza y tendré los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y que no Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Listo, pastor. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así. Eso quiere decir que dentro de nosotros tenemos las mejores de las cualidades que Dios tiene. Nosotros somos racionales y Dios es racional. Nosotros tenemos emociones también, y en la Biblia también nos muestra que Dios posee mucho de lo que de ese conjunto de mezcla que nosotros tenemos en nuestro ser. Dios primeramente fue el creador, el que nos tiene original, y nosotros somos la versión de cada uno de nosotros. Entonces, como cada uno de nosotros tenemos cualidades y rasgos de Dios que provienen de Él, y Él es el único que nos colocó en nosotros, nosotros estamos muy inspirados. Entonces, nosotros todo lo que creamos es porque Dios nos colocó ahí. La música de adoración ha venido cambiando con el pasar de los años. Anteriormente, la música contenía un alto contenido teológico. Cada vez expresaba una obra maestra hacia Dios y quién es Él. Hoy en día están centradas en el ser humano, lo cual ha provocado que las nuevas generaciones generen rechazo y olvido. Aquí no va a tener, yo he estado presente, mi amiga Félix, Andrés que no está, José Daniel, nosotros que, digamos, estamos en la parte del grupo Alabanza acá en la iglesia, cuando salimos a compartir con otro grupo, uno encuentra amigos de otra iglesia, muchas veces hemos escuchado el típico comentario, que los himnos son para viejos. ¿Para qué nosotros vamos a seguir cantando eso? Eso da sueño. Ahora lo nuevo es lo que le llaman el worship, que es la nueva modalidad de alabanza. Para los que estudian música de verdad, por ejemplo, José Daniel, que es más dedicado, porque es profesional en eso, José Daniel dice, no, worship, hace una cantidad. ¿Por qué? Porque musicalmente para ellos es como, no, son dos notas y la repiten, y bueno, y la batería, y bueno, y sube la canción, y bueno, y sube. Y entonces cuando tú estás en estos tiempos de alabanza, cuando nosotros salimos de estas cuadras y servimos en otros lugares, la gente llora, no sé qué, la alabanza, en una intensidad, pero o sea, yo por ejemplo me dice que eso musicalmente no tiene nada. Por ejemplo, con júbilo y gozo, que es una canción que acabamos de tocar, no sé si es la primera vez, bueno, sí, es la primera vez. Eso es una canción que el contenido de partitura, de notas, de mucho nivel. Entonces, nosotros vemos cómo los músicos anteriormente dedicaban tanto para que saliera lo mejor posible, para que se escuchara muy bien, para que... Y estamos hablando solo de las notas, de lo que compone los acordes de la canción. Ahora no hemos tocado la parte de lo que dicen las canciones. Nuevamente nos hemos encontrado con canciones que tienen versos repetidos. Entonces, una canción cual sea, se empieza a simplemente es una frase y otra frase y repiten y repiten y repiten y repiten, pero la canción no tiene una esencia profunda. Y sobre todo, hay música hoy en día que están hablando de nosotros mismos, de cómo me siento yo, más de alabar y adorar el nombre de Dios. Entonces, son canciones que están alejadas del actor principal. Con esto les voy a decir una cosa. No quiere decir, y de pronto para los que tienen la duda también la aclarar, porque el pastor de nosotros nos ha dicho, pero nos da más regla a nosotros acá. Pero ¿qué sucede? En estos días veía un corto de un músico dominicano, haitiano, que se llama Carlos Luis, y él estaba diciendo de que hoy en día hay un movimiento de que todas las iglesias están adoptando la misma forma. O sea, es como la tendencia, me monto en ella y olvido lo que yo era, olvido mi esencia, de dónde vengo, que es lo que dice la Biblia sobre todo. Entonces él decía, las canciones hoy en día se vuelven experimentales. Si la canción te hace llorar, está bueno. Si la canción tiene, y vemos muchas cosas, no vamos a meternos en esos temas, pero vemos que en el tiempo a la base se ponen muchas cosas. Entonces, si la canción no genera eso en las personas, entonces eso no es una canción que tenga la unción, el Espíritu Santo, eso no es lo que tiene el poder, o a veces nos enfocamos en las personas, ¿no? Que el ministro, que tal, porque el libro, cuando yo hablaba de esto, hablaba acerca de los pastores también, que los pastores tienen que inicialmente desarrollar la música, porque a través de ellos también no solo el mensaje, sino también la alabanza.
nuestro pastor aquí está ahí, está dormido, está mintiendo. No, el pastor es muy entendido y es muy crítico a la hora de leer las letras. Y si la letra no va acorde a lo que dice la Biblia, él no frena la canción que se escribe. Entonces, este cantante decía, hoy en día las iglesias quieren estar en cómo me siento, en la experiencia, en el tiempo de alabanza, más de lo que estoy cantando. Aquí, en estas cuatro paredes del templo, en este preciso día, en este preciso momento, nosotros no venimos a hablar de nosotros. Nosotros no venimos a cantar de cómo me sentí yo. Internamente cada quien puede darle gracias a Dios, Señor, pero gracias por lo que hace Dios. Pero nosotros, en síntesis, a este lugar, en este día, venimos a adorar y exaltar el nombre de Dios. No venimos a hablar de nosotros, no venimos a cantar canciones ensimismadas, no venimos a cantar canciones que no mencionan a Dios en ningún lado, sino solamente lo que Dios siente. Venimos a cantar canciones que se enfoquen en adorar el nombre de Dios y honrarlo hasta lo sumo. Porque miren que la adoración en muchos de los salmos, por ejemplo, el rey David tenía canciones que reflejaban su emoción, pero también había canciones que decía Señor, había canciones en las que él no hablaba de él por ningún lado, simplemente daba gloria y exaltaba y describía en su limitadamente lo maravilloso que Dios era para él. Entonces, así mismo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la parte de las canciones. Entonar las alabanzas, al entonar nosotros alabanzas, declaramos la gloria de Dios y levantamos aún a su nombre, honramos a Dios y su grandeza sobre todo el universo. Esto complementa el carácter maduro de un cristiano pleno y entendido con su base doctrinal. ¿Qué sucede? Que hoy en día tenemos que estar bien recibidos más que todo con los niños que están creciendo, porque están recibiendo mucha desinfluencia. No estoy diciendo que las canciones son malas, yo me parece un poco, pero hay canciones que no está mal que las escuchen, realmente no está mal, no las escucho, pero hay que ser más insistentes y tratar de educar a nuestros hijos y a nuestros niños en que aprendan desde muy temprano canciones que entiendan ese principio. Vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar a Dios, vamos a nutrirnos también, así como leemos la Biblia, compartimos, aprendemos cuando el Señor nos habla a través del pastor, pero también vamos a nutrirnos a través de lo que estamos escuchando. No todas las canciones, vuelvo a decir, las canciones no son malas, pero no todas las canciones tienen un mensaje correctamente de una doctrina correcta o que sean teológicamente correctas. ¿A qué vamos con esto? De que cuando, por ejemplo, y hombres, es una realidad, la generación antigua de nosotros, que bueno, también, la generación anterior de nosotros, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, la señora Vidal, la hermana Cecia, esa generación antes de nosotros tiene los himnos. Los viernes, cuando vienen los himnos, el pastor dice: Mira, quiero este himno para el domingo. Y entonces, por ejemplo, jocosamente, Sergio Andrés empieza a decir: Yo lo busqué. Y está ahí, lo veo como tú, Peggy puede decir: con ese himno, Sergio. Y Sergio Andrés: No, si está mi mamá y la señora enseguida: No, ese. Y el pastor todos están felices. Pero ¿qué quiero decir con esto? Porque ustedes notan que esa generación es diferente a nosotros. Y no porque nosotros estamos hasta los nuevos, los jóvenes, lo que la cosita chévere, nada, no. La generación antes de nosotros, ¿qué tenemos que aprender y qué tenemos que mirar de nosotros? El testimonio que ellos nos están dando. Son personas que son muy centradas en el evangelio, personas que son fieles a las convicciones que Dios ha colocado en su corazón. Pero una de las cosas que nosotros notamos era de que las cosas eran distintas, pero uno dice: Sí, distinto, ahora es nuevo, si no está en la moda, sí, pero si uno se detiene a mirar, todo lo que había antes era mucho más malo, era mucho mejor. Ahora, como dicen, la generación de cristal, dirá como que ahora todo es más ofensivo, pero antes a la gente le dicen basura, perdón la expresión, para que la gente entienda: Oye, tú estás aquí, tú no vives, pero mira, yo, es tan grande que mira todo lo que quiere. En cambio, ahora ponen la gente aquí y ponen el mensaje a racito, básicamente para impulsar a la persona y que el mensaje entre, pero
hay como, no, claro, la gente no entiende el significado. En cuando tú dices, pues si yo estoy acá abajo y ese regalo es grande, eso significa más para mí que cuando yo estoy aquí, el regalo está en esa estatura. Porque esa es la forma como se predica hoy en día. Entonces, cuando nosotros cantamos canciones que tienen esas letras tan lindas de Señor, te alabo, te disfruto, Señor, tú eres lo máximo, tú eres, como decía un pastor dominicano, nosotros formamos, cantamos desde el entendimiento y no desde la emoción. Nosotros empezamos a entender que estamos cantando y sobre todo esa letra empieza a ayudarnos a mantenernos en sintonía. Eso es lo importante. El tema, no que yo escuché una otra canción, se puede escuchar, pero hay canciones que alimentan más nuestra vida espiritual que otras. Porque nosotros estamos declarando cosas. No es lo mismo. Pero bueno, no es lo mismo cantar, Señor, no sanaste, no salvaste, Señor, mira, cuando yo estaba en meditación, que cuando yo canto, Señor, que hermano, que soy una persona que está tomando una experiencia que tú ella. Esa persona la tuvo conmigo, no yo. Pero cuando yo canto, Santo, 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 Señor omnipotente. Esas canciones, o por ejemplo, hay una canción que yo voy a colocar, Señor, que se fue. Y le dice que esa falsedad no se hace con la funciona. Pero hay una canción que me recuerda a una amiga, dos canciones. Yo tuve una amiga, todos nosotros tuvimos una amiga que falleció. Una cosa bastante fuerte porque estaba recién para casarse. Falleció de una enfermedad. Y recuerdo que en un campamento, no se me olvide, ellos hicieron como la noche de talento, hicieron una danza. Y ella danzó solita. Y la canción que ella danzó es una canción de Daniel Ríos que se llama Ofrenda agradable a ti. Es una canción que no la escuché y a mí nunca siempre la escuché, pero recuerdo que otro día, ella, en una actividad que tuvimos por otro lado, ella lanzó una canción que se llama Extraordinario. Es una canción que me hubiera escuchado poner. La canción dice, extraordinario el Señor, luego, como el campeón de Judá, generación perfecta, salvo de Israel, Dios de la mañana, nadie puede descubrir los misterios de Dios Santo. El que posee los misterios de Dios, el que tiene el poder de desatar los sellos. Es una canción que tiene muchas cosas fuertes. Hoy en día las canciones no tienen ese tipo de letra para que tú seas consciente que cuando ores y cuando estés delante de la presencia de Dios y estés adorando, no estás delante de cualquier persona, no estás delante del amigo de la esquina, no, estás delante del creador supremo del universo. Aquel que tiene el poder de hacer las cosas, aquel que tiene el poder de desatar los sellos, aquel que es el creador, el supremo, el monarca, el rey del universo. Esa es la reverencia, no es miedo. No, Señor, es algo serio, es algo serio. O sea, hoy en día Dios no quiere humanizar para nosotros, y eso es lo que nosotros no podemos perder. Yo puedo comportarme de la misma manera en la que estoy con mis amigos y comportarme de esa misma manera delante de Dios. En buen sentido, quiero no enredar, pero quiero decirte que Dios sí es nuestro amigo y podemos tener una relación súper estrecha. Y decirle, Señor, me siento así, mira, cuando. Es más, tenía un amigo una vez que él decía cuando grababa, cuando yo grababa, decía que un día en una situación difícil me dijo, Eduardo. Y él me dice, Eduardo, imagínate que le estoy orando al Señor porque le está pasando una situación difícil. Y me dice, se me salió un vainazo. Señor, estaba frustrado, recuerdo, y me dijo, me salió un vainazo. Y yo me decía, no, el Señor entiende la gente por él, no se lo tiene por el país, que el Señor no hace otra cosa. Él entenderá. Pero él me decía jocosamente que en un tiempo cuando él estuvo tan frustrado, las cosas que le dieron, él me decía, después riéndose, o sea, me estoy orando, se me salió un vainazo. Aquí de la gente porteña, y yo le decía, bueno, oh, entiende tu condición, pero no utiliza esa palabra. O sea, esa palabra no es, no es necesario. Pero lo que yo les quiero decir, mi hermano, es que nosotros
siempre tenemos que tener presente delante de quien estamos. No estamos delante de cualquier persona. Y a pesar de que el Señor está con nosotros ahora, pero no lo ve físicamente, el día que lo veamos, más de uno se nos aguará los bolos porque será porque si las palabras que uno describe el otro son cosas que impactan. Y esa canción se las recomiendo muchísimo. Se llama Extraordinario. Una canción que tiene unas palabras muy fuertes. Cuando a mí me dicen, hay canciones que uno las canta y ya se vuelven monótonas, pero cuando uno escucha Extraordinario, que es una de las canciones que más me marcó, las palabras que decía el Señor de la mañana, o sea, es alabando y describiendo la magnificencia de Dios a un punto supremo. Y es la única forma de que se impacta nuestra vida y que el político. Sí, yo digo, pero estoy delante del creador de la vida. Entonces, cuando nosotros somos nutridos de estas canciones, nuestro carácter espiritual, nuestra vida espiritual se fortalece porque estamos recibiendo, estamos en la misma sintonía, estamos adorando a Dios, exaltando al Señor, que más que cuando empezamos a cantar para nosotros mismos. Entonces, hoy en día, esto es una amenaza de la iglesia. Se están formando niños, jóvenes y maduros, porque la música que están escuchando, para no meternos con la secular, porque ya saben que se amplifica para nada, pero la música que están escuchando dentro de la iglesia a veces no es una música teológicamente correcta, es una música que nos nutre, o sea, repiten una frase y repiten la otra, repiten una y repiten la otra. Pero cuando nosotros vemos esos coros, por lo general, que tienen tanta diversidad en su frase, y de, como decía ahorita, cada frase es una obra maestra que habla de Dios. Y Dios se complace cuando nosotros empezamos a exaltar su nombre de esa manera. Entonces, para terminar, debemos estudiar y estar apercibidos para identificar cuando una canción esté alejada de la verdad bíblica. Nosotros tenemos que aprender a ser apercibidos. A nosotros nos pasó en estos días también. Bueno, estaba contándole del pastor Carlito y el pastor lanza ese comentario. Y las personas que ya tienen el oído agudo, por lo general, nosotros no por ser egocéntricos, por nada de eso. Nuestra iglesia siempre siendo el pastor. Nuestra iglesia ha gozado, gracias a Dios, de que la dirección que el Señor le ha dado a nuestro pastor Sergio, y también, pues, también reconociendo de que es una persona que yo siempre he dicho, la forma como el pastor nos dice las cosas nos ayuda a estar apercibidos, o sea, la forma tan así drástica, él va a decir las cosas y dice, bueno, mira, esto está bien y esto está mal. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar y a ejercitar nuestro oído, cuando escuchamos algo que no va acorde con ese tema, eso no está correcto. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? No solamente la música, debemos estudiar la Biblia y aprender de lo que Dios dice para que cuando nosotros escuchemos cosas que no vayan acorde, nos podemos ver, porque esto no va, porque se los digo por experiencia, porque de verdad pasa, a veces uno está cantando cosas que no se detiene ni siquiera a analizar que estoy cantando. Y cuando te vienes a dar cuenta, no estamos adorando a Dios en lo que estamos cantando. La iglesia y el nuevo creyente no necesita que le suavicen las cosas, ni que le hagamos las cosas fáciles. A nosotros nos tienen que decir la verdad. Y nos tienen que decir en qué condiciones estamos, qué estamos haciendo mal, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que hacer correctamente, que va acorde a lo que diga la Biblia. La iglesia y el nuevo creyente deben saber quién es el Señor realmente quiere. No es Diosito, no es, no, quién es de verdad el Señor. Porque así como Isaías tuvo esa experiencia, de pronto nosotros ninguno tiene esa oportunidad. Y el día que la tengamos, pues, allá el mismo día, Señor, pues ya se acabó mi tiempo, pues. Pero el día que estemos delante de la presencia de Dios, nosotros vamos a poder apreciar todo lo que estas letras nos decían en la Biblia. Todo lo que esas palabras de verdad te dicen y te impactan. Y entonces en ese momento nos daremos cuenta de que probablemente algunos disfrutarán la presencia de Dios y habrán hablado de él por toda su vida. Y es otra cosa, no les pena. Nosotros estamos aquí y tienen al lado, pero no se limiten a la hora de hablar, no se limiten porque van a pensar, si me van a criticar, si me van a mirar feo, si me van a adorar al Señor con toda su alma, con toda su vida. Porque a veces nosotros adoramos, nos quedamos aquí. Esto rescato el pastor Carlito. El pastor decía algo así como: a veces cuando nosotros adoramos los viejos o los jóvenes que no quieren que les digan a qué comportamos, el pastor Carlito dice:
A veces la adoración se queda aquí, Señor, y mentalmente se pero el cuerpo está quieto, está estático. Se supone que tú estás adorando. O sea, tú tienes que tener felicidad en ese tiempo. Entonces, ahí en este momento él mandó a todos muevas, todos hagan, brinquen, salten, no sé qué, estamos adorando al Señor y eso realmente también disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, como recomendación final, busquemos la comunión ininterrumpida con Dios. Si pecamos, arrepintámonos y sigamos adelante. Ya sabemos que cuando nosotros pecamos, es como si cortáramos el internet. Y la única forma de volver a conectar ese internet es cuando nosotros nos arrepentimos y nuevamente conectar el internet, por así decirlo. Si no, sin arrepentimiento no hay conexión con Dios. Y recomendación para las canciones, para que ahora en adelante lo pongamos en práctica. Aprendamos las canciones. Cántelas exactamente. Cántelas todas. Cántelas vigorosamente. Ahí habla de cantar con júbilo, con ganas, con deseo de que estoy aquí sintiendo y estoy adorando al Señor. Cántelas modestamente. También dice, bueno, mensaje hay gente que cuando pone las canciones de redimido, esa muchacha, cuidado. Cántelas en su tiempo, cántelas con todo su ser y cántelas espiritualmente. Entonces, mis hermanos, esto ha sido el tema por hoy. Nuevamente, les animo a que podamos reflexionar acerca de lo que significa la adoración para nosotros, para cada uno de nosotros. Cómo estamos adorando a Dios, cómo estamos rindiendo nuestra vida a Dios y también qué es lo que estamos escuchando, qué estamos leyendo, qué estamos aprendiendo. Si eso va acorde a lo que dice la Biblia o si es algo que a veces para la gente distante a lo que dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, gracias esta mañana por estar en este lugar y a Dios por todo lo que nos ha enseñado. Vamos a orar para hacer otras. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar delante de ti, Señor, en este lugar. Gracias por la oportunidad de vivir un día más, Señor, porque muchas personas probablemente no lo quisieran. Gracias, Señor, porque hemos podido aprender y entender lo valioso que es haberte conocido, lo especial y también lo cuidadoso, lo realmente sensible que es estar delante de ti, Señor, adorando. Ayúdanos a entender, Señor, de que debemos rendir toda nuestra vida, debemos humillarnos delante de ti cada día, Señor, para que en nuestra debilidad tú crezcas en nosotros. Te pedimos, Señor, de que tú bendigas a cada una de las personas que están en este lugar, a cada una de sus familias, y que en esta semana, Señor, podamos meditar en eso, podamos empezar a colocar en práctica, analizar, Señor, letras de canciones, podamos empezar a poner en práctica el adorarte a ti y que nuestros tiempos sean más de referirnos a ti, más de que nosotros empecemos a pedirte cosas muchas veces, incansablemente, que ni siquiera a veces te mencionamos en ninguna de ellas. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, el valor que representa, Señor, la verdadera adoración para el cristiano, para nuestra vida. Te pido por cada uno de mis hermanos que los bendigas, que los guardes y que ahora también los lleves con tu mano y bendición hasta su hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te bendigo.